Hola chicos, ¿cómo están? Vamos acá. Hola mi vida. Ahí arrancamos. Gracias por conectarse un domingo. Sé que me dio un bajón, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a ver acá. ¿Será este? No, este dice Cali. Válvulo patria mitral. Ah, ayer habíamos estado en el otro. Bueno, bien chicos, ya está ahí, me acordaba que estábamos en este. Acá. Bueno, habíamos empezado con electrocardiograma, ¿sí? Ya habíamos dicho que cuando hacemos un electrocardiograma teníamos en cuenta a qué pacientes le estábamos haciendo este electro, porque internamos pacientes, no es electrocardiograma, entonces tenemos que hacer una buena anamnesis, chicos. Es muy importante que le pregunten cómo es el dolor, a qué hora ha empezado, si fuma, si toma alcohol, si es sedentario, se fijan si tiene sobrepeso u obesidad, etcétera. Tienen que hacer el electrocardiograma, pero fijándose que esté bien calibrado, a 25 y 10, 25 de velocidad y 10 de amplitud. También limpiar bien la superficie con alcohol. Ya saben que si el pecho está con vello, hay que sacar esos vellos, si no los chupetes no se adhieren a la piel. Y colocan los electrodos correctamente. El rojo, el amarillo, el verde y el negro iban en los miembros y los 6 azules iban en el precordio. Y listo, hacen el electrocardiograma. Cuando ustedes hagan el electrocardiograma, se va a dibujar en este papel, que es un papel milimetrado, ¿sí? Van a tener cuadraditos pequeños y cuadrados más grandes, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos lo que sería un cuadrado pequeño y a su vez está dentro de un cuadrado más grande con líneas más gruesas, ¿sí? Un cuadrado pequeño, ¿sí? Va a tener una altura, el voltaje va a ser la altura, y tiene una altura de 0,1 milivoltios, ¿sí? Esa es la amplitud. Pero por otra parte, tiene en este eje, digamos, lo que sería la duración. Y la duración, vamos a ponerlo más finito a esto, espérenme. Y lo que sería la duración va a ser de 0,04 segundos. Ese es el cuadrado pequeño. Entonces, este cuadrado pequeño va a tener una altura de esta manera de 0,1 milivoltios, pero va a tener una duración de 0,04 segundos. Entonces, si yo sumo 0,04 más 0,04 más 0,04 más 0,04 y 0,04, voy a obtener el cuadrado grande que tiene 0,20 segundos, ¿sí? Y como ven acá, está marcado, ¿sí? El cuadrado grande con una duración de 0,20 segundos, ¿sí? Y si cada cuadrado pequeño mide 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 y 0,1 en altura, todo el cuadrado grande va a tener 0,5, no 5, sino 0,5 milivoltios, ¿sí? Entonces ustedes van a ver cómo se dibuja el trazado en estos cuadraditos pequeños o grandes, ¿sí? Entonces es importante que sepan cuánto miden y cuánto duran cada uno. Por ejemplo, si yo tengo lo que sería acá una onda P, ¿sí? Voy a poder ver que está durando más o menos 0,16 segundos aproximadamente, ¿sí? Entonces me voy a dar cuenta que está ancha, por ejemplo, ¿sí? Y la altura está bien porque solamente mide un cuadradito y medio, ¿sí? Entonces no llega a los 0,2, tiene 0,15 milivoltios. Entonces hay que aprender el valor normal de cada onda, ¿sí? La onda P es la primera, ¿sí? Entonces ya vamos a ver el valor normal de cada onda para que sepan. Pero bueno, el cuadrado pequeño mide tanto de ancho por alto y el cuadrado grande es la sumatoria de 5 por 5, ¿sí? Entonces, tienen que acordarse que el cuadradito pequeño tiene una duración de 0,04 segundos y una altura no de 1, sino de 0,1 milivoltios.
y el cuadrado más grande tiene adentro 5 por 5, ¿sí? Entonces va a tener adentro 25 cuadraditos pequeños, ¿sí? Y ese cuadrado grande va a tener una altura de 0.5 milivoltios, no 5, sino 0.5, y una duración de 0,20 segundos, ¿sí? Para que no se olviden. En este sentido es la duración y en este sentido es la amplitud o la altura. Y bueno, acá es más de lo mismo, lo vamos a borrar. Y bueno, ¿en qué orden lo van a leer al electro? Ustedes lo han hecho de 10, han colocado bien los electrodos, se han dado cuenta porque ABR tiene que siempre ser negativo, entonces van a pasar a la interpretación. Siempre, chicos, teniendo en cuenta a qué paciente están viendo. Si es un paciente gordito, es normal, por ejemplo, que aparezcan algunas ondas negativas en D3. Entonces yo lo sé porque es gordito, tengo que estar viéndolo y pensando en el paciente. Es un método complementario a la clínica, ¿sí? Entonces, interpretación. Primero, ustedes van a sacar la frecuencia cardíaca. Eso es lo primero que tienen que hacer en el electro, ¿sí? Después de fijarse que esté bien calibrado. Segundo, van a determinar si el ritmo es sinusal. Tercero, van a determinar dónde está el eje, ¿sí? Y cuarto, van a interpretar cada onda, segmento, intervalo y el complejo QRS, ¿sí? Entonces, siempre lo primero que hay que determinar es la frecuencia cardíaca, que yo sé que lo normal es entre 60 y 100. Lo segundo, determino el ritmo. El ritmo sinusal es el normal. Tercero, determino el eje. El eje tiene que estar hacia abajo y hacia la izquierda y hacia adelante, porque es el eje de despolarización. Cuarto, determinar si están normales o no cada onda, tengo que ver la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, ver cada onda, intervalo y cada segmento, ¿sí? Entonces, ese es el orden que van a seguir. Frecuencia, ritmo, eje y ver cada onda, segmento e intervalo. Y lo importante es que se tienen que acordar que siempre la primera onda que aparece es la onda P, hay una pausa, aparece el complejo QRS, hay otra pausa y por último lo que sería la onda T, ¿sí? Acá tenemos el complejo QRS y la onda T. La onda P corresponde a la sístole auricular. Entonces, si hay un problema en la sístole, se va a dibujar ahí en la onda P. Siempre recordar, la onda P corresponde a la sístole auricular. El complejo QRS, ¿sí? El complejo QRS va a corresponder a la sístole del septo, en realidad no a la sístole, sino a la despolarización del septo y a la sístole ventricular. La onda Q representa, ven que es chiquitita, es porque representa la despolarización del septo, que es finito. Y la onda T corresponde a la repolarización ventricular. Entonces, la sístole ventricular es la despolarización ventricular y luego tenemos la repolarización ventricular. Y como ven acá, hay algunas pausas. Por ejemplo, tenemos acá, como está una pausa y está todo chatito, se llama segmento PR. Porque en algunas derivaciones no se ve la Q. Entonces no decimos segmento PQ porque a veces no aparece la Q y es normal. Entonces directamente decimos segmento PR porque siempre va a estar la onda R. Y aunque esté la onda Q, se va a seguir llamando segmento PR. Y después tienen acá el segmento ST, que era el que se elevaba el ST en un infarto transmural. Y los intervalos van a ser las sumas de ondas más segmentos. Por ejemplo, desde el inicio de la onda P
hasta el final del segmento PR, eso se va a llamar intervalo PR, porque tiene en cuenta a la onda P y al segmento. Cuando yo uno una onda más un segmento, se llama intervalo, intervalo PR. Solamente va a haber dos intervalos. El otro va a ser desde la Q hasta que termine la T. Y ese va a ser el intervalo QT. Y cada uno tiene su duración normal, su amplitud normal, que ya lo vamos a ver en el cuarto paso. Entonces, lo primero que ustedes tienen que determinar es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ese era el paso número 1, ¿sí? Bueno, esto es lo que acabamos de ver, cada segmento tiene su valor normal, ¿sí? Bueno, primero quiero que aprendamos a determinar la frecuencia cardíaca. Entonces ya sabemos más o menos la forma del electro, ¿sí? Lo primero que van a determinar es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Hay varias formas de determinarla, ¿sí? Vamos a aprender dos formas. En primer lugar, van a buscar una onda R que coincida con una línea gruesa, ¿sí? Entonces ustedes van a tener varios, varios latidos, digamos, varios complejos, ¿sí? Entonces van a tener líneas gruesas y finitas. Van a buscar una línea gruesa que coincida con la línea R. Ven, acá está la línea R, tiene que coincidir con una línea gruesa. Y de ahí va a haber otras líneas gruesas. Pero ustedes van a buscar justito una R, como acá, que coincida con una línea gruesa, no con las líneas finitas. Y esa va a ser mi línea cero, por así decirlo. La línea siguiente es 300 divididos en 1, 300. 300 dividido en 2, 150. 300 dividido en 3, 100. 300 dividido en 4, 75. 300 dividido en 5, 60. Y así sucesivamente. Entonces, van a buscar una onda R que coincida con la línea gruesa. La siguiente línea es 300, la siguiente 150, la siguiente 100. Como pueden ver acá, justo el QRS que sigue está acá, entonces la frecuencia cardíaca está entre 100 y 150. Entonces, buscan una línea gruesa que coincida con la onda R, y esa línea no tiene ningún valor. O sea, esa no es la 300, sino la que sigue, después 150 y 100. Y justo el QRS cae acá, entonces la frecuencia cardíaca tiene una taquicardia del paciente en este caso, porque está entre 100 y 150. ¿Qué pasa si yo quiero ver específicamente cuál es la frecuencia cardíaca de mi paciente? Ahí me fijo en las líneas finitas. Dentro de un cuadrado grande, porque este va a ser un cuadrado grande, había 5 cuadrados pequeños. Bueno, cada línea va a tener su nombre. Por ejemplo, esta gruesa era 150 y este 100. Entre 150 y 100 hay 50 unidades. Entonces, cada línea pequeña va a medir 10. Entonces, ustedes tienen que fijar en dónde están. Están entre 150 y 100. ¿Cuánta distancia hay entre ellos? Hay 50. Entonces, cada cuadradito va a valer 10, 10, 10, 10 y 10 para que sumen los 50. Y acá, esta onda R está coincidiendo acá. Entonces, acá tendríamos 140 de frecuencia cardíaca, acá 130, acá 120. Entonces, la frecuencia cardíaca está entre 120 y 130. Entonces, más específica, 140 y este 150. ¿Sí? Perdón, es al revés. 140, 130, 120, 110 y 100. ¿Por qué? Porque la separación entre 150 y 100 era 50. Hagamos de cuenta que tenemos otro ejemplo. Yo tengo acá, otra vez dibujado,
unos pares de latidos, ¿sí? Acá y acá. Entonces busco una línea gruesa que coincida. Y por ejemplo, coincide esta. Bueno, esa va a ser mi línea cero, ¿sí? Después tengo otras líneas al lado, ¿sí? Por ejemplo, la siguiente se llamaba 300, 150, 100, 75 y 60. Me fijo que acá, en la línea cero, está justo la que está coincidiendo, y acá está el otro QRS. O sea, está entre 75 y 60 la frecuencia cardíaca. Entre 75 y 60 solamente hay 15 unidades de diferencia. Entonces, ¿cuánto va a valer cada cuadrado pequeño, chicos? 5. Bien, excelente. 5, muy bien. Entonces, este va a ser 75, 70, ¿me entienden? Va a ser 5, ¿sí? Cada uno, ¿por qué? ¿Por qué es 5? En realidad, no 5, es menos, amor. ¿Es 3? Es 3, excelente, es 3. Entonces, entre 75 y 60, ustedes van a tener 15 unidades. Dividido en 5 es de 3. Siempre lo dividen en 5 porque son 5 cuadrados pequeños. Entonces van a tener 72, 69, 66, 63 y 60. ¿Sí? Entonces está coincidiendo acá justito. Entonces más o menos va a ser 72, 69, entre 69 y 66 la frecuencia cardíaca. Entre 66 y 69 de frecuencia cardíaca. Entonces, a la distancia, en el ejemplo anterior teníamos 150 y 100. Entonces tenemos 50 unidades de diferencia. La dividimos en 5 y me daba 10 cada cuadradito. Acá la distancia es 15, divido en 5 y me da 3. Entonces siempre a la distancia la divido en 5 porque son 5 cuadrados. 15 dividido en 5 es de 3. Bien, entonces siempre acuérdense el valor de las líneas, 300, 150, 100, etcétera. Hay otra forma, ¿sí? Ustedes tienen acá los complejos QRS, ¿sí? Y lo que pueden hacer es contar la cantidad de cuadrados pequeños que hay entre un QRS y el siguiente QRS. Cuenten los cuadrados pequeños y dividen 1500 en esa cantidad de cuadrados pequeños. No sé, si hay 20 cuadrados pequeños de distancia, dividen 1500 en 20. Y esa va a ser la frecuencia cardíaca exacta. Ahora vamos a ver un electro para que ustedes saquen la frecuencia cardíaca. Y ahí me va a dar la frecuencia cardíaca exacta. Hay veces que puede diferir un poco con la otra, pero bueno, siempre van a estar cerca, no va a haber mucha diferencia. Por ejemplo, veamos, acá habíamos puesto un electro normal, acá. Bueno, acá había puesto que la mejor derivación era de 2 porque ahí va el eje. Por ejemplo, buscamos una onda R que coincida. Acá, por ejemplo, está coincidiendo, ¿sí? Acá está coincidiendo justito, ¿sí? Entonces, la siguiente línea gruesa se llama 300, 150, 100, 75 y 60, ¿sí? Entonces está acá la frecuencia cardíaca entre 75 y 60. ¿Mm? Y lo que pueden hacer si no es contar cuántos cuadrados pequeños hay. Acá tienen 5, 10, 15, 20, 21 cuadraditos pequeños. Entonces van a dividir 1500 en 21. Y eso más o menos le va a dar la frecuencia cardíaca. Entonces buscan la calculadora y dividen 1500 en la cantidad de cuadrados pequeños, no en la cantidad de cuadrados grandes, ¿sí? Dividen 1500 en 21 y tienen más o menos 71. Entonces me da 71 de frecuencia cardíaca y coincide con esto que era entre 75 y 60. Acá, por ejemplo, hay otra línea gruesa que está coincidiendo, ¿sí? No se nota ahí, acá.
hay otra línea gruesa que está coincidiendo, ¿sí? Entonces digo 300, 150, 100, 75, más o menos me da 75 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y 71 con la división, o sea que no hay mucha diferencia entre uno y el otro. Ustedes decidan qué método les parece más fácil. Como yo no siempre tengo la calculadora encima, o por ahí el reloj, que también usan como calculadora, yo lo que hago es usar el 300, 150. Cuando vean muchos electrocardiogramas, lo van a ver nomás y van a saber si está taquicárdico o bradicárdico, ¿sí? Y acá al ladito la tirita igual le va a informar la frecuencia cardíaca exacta también. Pero bueno, les pueden preguntar cómo calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, lo primero que hacen es calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cuál era el segundo paso? Ver si el ritmo es sinusal. Excelente. Primer paso, determinar la frecuencia cardíaca que tiene que estar entre 60 y 100. Y segundo, ver si el ritmo es sinusal. Para que el ritmo sea sinusal, tiene que cumplir una serie de características, ¿sí? Por ejemplo, las ondas P tienen que ser positivas en D2, en D3, en ABF. Y tienen que ser negativas, ¿en qué derivación? En ABR. Excelente, en ABR. Otra condición, por ejemplo, siempre después de una onda P tiene que haber un QRS. Siempre antes de un QRS tiene que haber una onda P. No puede haber dos ondas P seguidas. Eso no va a ser un ritmo sinusal. Tiene que haber onda P y QRS. Onda P y QRS. Esa es otra característica para que el ritmo sea sinusal. Primero, que sean las ondas P positivas en las derivaciones inferiores y que sean negativas en ABR. Por otra parte, que cada onda P sea seguida de un QRS, que cada QRS esté seguida o esté antecedido, perdón, de una onda P. Tercero, los intervalos RR tienen que ser regulares, ¿sí? O sea, estos espacios tienen que ser iguales. Este es el intervalo RR, porque va de una onda R a la siguiente. Tiene que ser igual al siguiente intervalo. Si no, el ritmo es irregular. ¿En qué arritmia el ritmo era irregular? La La fibrilación. fibrilación. Bien, excelente, chicas, muy bien. En la fibrilación, porque no tienen el ritmo sinusal, muy bien. Entonces, tienen que cumplirse todas estas condiciones para que el ritmo sea sinusal. Y además, perdón, ahí lo cambiamos. Y además, el intervalo PR tiene que durar de 0,12 a 0,20 segundos. Entonces, para que saquen la frecuencia cardíaca, tenían dos métodos. Tiene que estar entre 60 y 100. En segundo lugar, determinan si el ritmo es sinusal. ¿Cómo me doy cuenta si es sinusal? Porque la onda P es positiva, sobre todo en estas derivaciones, también va a ser positiva en D1, y tiene que ser negativa en ABR. Cada onda P tiene que ser seguido de un QRS. Cada QRS antes tuvo una onda P. Esa es la segunda condición. Entonces, primera y segunda condición. Tercera condición, los intervalos RR tienen que ser iguales, tienen que ser un ritmo regular. Y cuarta condición, el intervalo PR tiene que durar de 0,20 a 0, de 0,12 a 0,20 segundos. Si dura menos o más de eso, no es un ritmo sinusal. Esas son las condiciones para que el ritmo sea sinusal. Tienen que estar todas las condiciones. Si falta alguna condición, no es sinusal ese ritmo, o capaz que sí, pero tiene un bloqueo en el medio. Por ejemplo, vemos acá que, bueno, ya hemos determinado la frecuencia cardíaca. Acuérdense, cuentan los cuadraditos pequeñitos y dividen 1500 en eso. El ritmo, decime mi amor. Para con la frecuencia cardíaca, ¿tiene que ser ritmo regular o irregular para cualquier método? ¿Se puede igual? Eso no Bueno, esa importa. es una excelente pregunta. Si ustedes usan este método o este, es solo para ritmos
regulares. Tanto este método de dividir 1500 en los cuadraditos pequeños o esto de las líneas es solo para ritmos regulares. Entonces, solo ritmo regular. Si el ritmo es irregular, lamentablemente van a tener que contar la frecuencia cardíaca en 3 minutos y sacar un promedio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos tenés una FA. En la FA descompensada suele haber taquicardia. ¿Qué vas a hacer vos? Vas a hacer un electro durante 1 minuto, otro electro durante 1 minuto y otro electro durante 1 minuto. Y vas a sacar el promedio. ¿Sí? 1 minuto son 30 cuadrados grandes. ¿Sí? Entonces vos haces un electro durante mucho tiempo. Lo que puedes hacer es tomarle el pulso al paciente. ¿Sí? O auscultarlo y contar la cantidad de veces que se ha contraído el corazón. Eso sería lo exacto que tenés que hacer, pero en un paciente con FA, lo que hacemos es contar los QRS que están en una derivación y multiplicar por 20. Por ejemplo, acá vas a agarrar y vas a contar 1, 2, 3, 4. 4 complejos QRS. Lo multiplicas por 20, entonces la frecuencia cardíaca es alrededor de 80. Que sí, eran 74, 75, ¿sí? Acá contás de nuevo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando es irregular, hacemos eso. O contás la frecuencia cardíaca en todo 1 minuto y lo mejor sería en hacerlo en 3 minutos y hacer el promedio, o en la FA lo que haces es contar la cantidad de QRS que hay y lo multiplicas por 20. Y ahí tenés la frecuencia cardíaca. Vos en la fibrilación auricular vas a tener esto, todos los espacios distintos, ¿me entendés? Entonces lo que podés hacer es hacer un D2 largo, o sea, hacer un D2 en 60 segundos. Y ahí vas a poder determinar la frecuencia cardíaca. Entonces, si el ritmo es regular, utilizas los 2 métodos que yo te enseñé. Si el ritmo es irregular, lo que haces es pedir un D2 largo durante 1 minuto y contar cuántos QRS ha habido ahí. 1 minuto abarca 30 cuadrados grandes, ¿sí? O multiplicas 30 por esos 0,20 segundos, que era un cuadrado grande, y obtenés 60 segundos. Pero lo que hacemos nosotros más rápido, para determinar la frecuencia cardíaca, es contar cuántos QRS hay y multiplicarlos por 20. Pero bueno, eso es como lo hacemos como para hacerlo más rápido la cardioversión. Vos, si te preguntan, vos decir, para el ritmo irregular tengo que pedir un D2 largo y contar cuántos QRS hay en 1 minuto. Y así vas a determinar la frecuencia cardíaca. Lo haces 3 veces y sacas el promedio. ¿Está, mi amor? Sí, sí, está. De 10. Pero es una excelente pregunta, muy bueno. Bien. Por otra Maca, parte, disculpa, no entendí eso del mi dedo amor, largo. ¿Cómo? Eso que lo sacás bien, 3 mi veces, amor, eso no entendí. está Lo hace bien, 3 amor, está veces. bien. Está bien, amor, yo te lo explico, amor. Cuando vos tenés el aparato, viste que vos empecé a burguetear los botones. Bueno, con esos botones, vos en vez de pedir las 12 derivaciones, podés pedir una sola. Seleccionás solamente D2. ¿Por qué elegís D2? Porque ahí iba el eje. Era la mejor derivación. Entonces vos en vez de pedir que se haga todo el electro, solamente va a salir esta partecita de abajo, ¿sí? Entonces vos vas a pedir un D2 largo. En vez de pedir las 12 derivaciones, la única derivación que vas a pedir va a ser esta D2. Y se va a dibujar un trazo largo, trazo largo, trazo largo durante 60 segundos. Volvés a pedir otro D2 durante 60 segundos. Y volver a pedir de un D2 durante 60 segundos. Y contás, capaz que en el primer D2 largo había 120 de frecuencia cardíaca. En el segundo había 140. Y en el tercero había 170. Vas a sumar todo y vas a dividir en 3. Y ese va a ser el promedio de tu frecuencia cardíaca. Bien, cada vez que sacas la frecuencia cardíaca lo haces contando la cantidad de QRS por 20. Claro, porque vos vas a Bien. hacer en 60 segundos. Por ejemplo, acá tenés Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esto va a ser tu electro.
son 30 cuadrados grandes. Eso abarca en 60 segundos, ¿sí? Entonces vos vas a agarrar y vas a contar cuántos QRS hay. Acá no lo vamos a poder ver bien, capaz que porque no está bien calibrado o porque no está bien, no vas a poder ver el largo que se dibuja, ¿me entendés? Pero vos vas a agarrar y vas a contar cuántos QRS hay en 30 cuadrados grandes que te equivalen a 60 segundos. Y la cantidad de esos QRS va a ser tu frecuencia cardíaca. Obviamente va a estar mucho más alto, entonces vos vas a contar más QRS. Y eso se llama D2 largo. ¿Me entendés, Ah, amor? bien. Y la forma que ustedes lo hacen más rápido es contando directamente la cantidad por 20, digamos. Sí, generalmente te vienen así, unos 8, ponele. Entonces vos multiplicás 8 por 20 y decís, bueno, es 160 la frecuencia cardíaca. Y listo, ¿me entendés? Porque no es tan relevante, ¿me entendés? Que sea 160 o 140 o 120, no es relevante. Lo importante es que no sea una fibrilación ventricular, ¿me entendés? Entonces no es relevante la frecuencia cardíaca, pero si te pueden preguntar cómo sacar la frecuencia cardíaca en una fibrilación auricular en donde el ritmo es irregular, vas a tener que contar la cantidad de QRS en un minuto. Y esa va a ser tu frecuencia cardíaca. Y para mayor especificidad, vas a contar en 3 minutos y después vas a dividir en 3. Bien, ahora sí, gracias. No, de nada, amor. Bien, excelente. Entonces, nos fijamos si el ritmo es sinusal. ¿Cuál era la primera característica? Que la onda P sea positiva en D2, ¿sí? Acá vamos a tener una onda positiva, P, esta es la onda P y esta es la onda P, esta es la T, esta es la onda P que está ante el QRS. Está positiva, acá también está positiva en D3 y está positiva en ABF. Apenas se dibuja, pero se la ve positiva. Y también está positiva, muy chiquitita ahí, en D1. ¿Sí? Y va a estar negativa, como se ve acá para abajo ante el QRS, la onda P va a estar negativa en ABR, ¿sí? Segunda condición es que cada vez que vos tengas un QRS, antes tengas una onda P. Entonces acá hay una onda P, un QRS. Acá sí hay una onda P y un QRS. Acá, por ejemplo, si tienen la onda P y el QRS, tienen la onda P y el QRS. No hay dos ondas P seguidas, ¿sí? La tercera condición es que los intervalos sean regulares. Acá este espacio es igual a este espacio, igual a este espacio, igual a este espacio. Entonces sí es un ritmo regular. Entonces, primera condición, me fijo en la onda P, que sea positiva y negativa en las otras. Segundo, que cada onda P sea seguida de un QRS. Tercero, que el ritmo sea regular, chicos. Y cuarto, que el intervalo PR mida de 0,12 a 0,20. Entonces, ¿cuánto mide el intervalo PR acá? Por ejemplo, busquemos, la onda P se ve muy bien en D1, acá. Entonces, acá empieza la onda P, ¿sí? No se va a ver bien acá. Acá está empezando la onda P, ¿sí? Tienen un cuadrito, dos cuadritos, casi tres cuadritos, ¿sí? Si son tres cuadritos chiquititos, ¿cuántos segundos son? ¿Mm? Como pueden ver acá, ¿cuánto tiempo es si son tres cuadrados pequeños? 0,12. Bien, excelente. 0,12, porque eran 0,04 por 0,04, perdón, más 0,04 más 0,04. Excelente. Entonces tienen acá, por ejemplo, acá está empezando la onda P, ¿sí? Tienen un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, hasta que empiece la onda R. Si dura 0,12, está normal. Es de 0,12 a 0,20 y eso es lo que van a contar, ¿sí? Entonces, si dibujan, ustedes fíjense acá las condiciones para que el ritmo sea sinusal, lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces ustedes van a agarrar y van a tener acá el electro, ¿sí? Se van a fijar primero que la onda P sea positiva, como en este caso, en tales derivaciones. Segundo, la onda P es seguida de un QRS. Después van a tener otra onda P y va a ser seguida de un QRS,
¿sí? No hay un bloqueo en el medio, no hay dos ondas P seguidas. Tercero, el intervalo tiene que ser regular. Este intervalo se tiene que replicar. Y cuarto, nosotros tenemos que tener el intervalo PR de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Estamos? Entonces acuérdense de esas condiciones para que el ritmo sea sinusal. Se fijan en las ondas P, positivas acá, negativas allá. Se fijan en D2 o en D1, donde se ven bien las ondas P, que cada onda P tenga su QRS, cada onda P tenga su QRS. Tercero, miden el espacio entre las ondas R y tienen que ser los mismos en todas las derivaciones. Y cuarto, ese intervalo PR, o sea, desde el inicio de la onda P hasta que está por empezar la onda Q o la onda R, si no está la onda Q, ese intervalo tiene que medir de 0,12 a 0,20 segundos en duración. O sea, de 3 cuadrados pequeños a 5 cuadrados pequeños. No tiene que durar más de eso. ¿Vamos entendiendo? Sí, sí. Genial. Muy bien. Entonces, ustedes ya han determinado primero la frecuencia cardíaca y segundo, han determinado que el ritmo sea sinusal. Está todo normal, la frecuencia cardíaca estaba en 75, el ritmo sí era sinusal. Lo tercero es determinar el eje cardíaco. Y para eso van a ver D1 y ABF. D1 tiene que ser positivo y ABF también. O sea, en D1 la deflexión tiene que estar hacia arriba y en ABF también la deflexión tiene que estar hacia arriba. Sí o sí. Entonces, ustedes van a agarrar y van a buscar la derivación D1 y tiene que estar para arriba el QRS. Y van a buscar ABF y tiene que estar para arriba el QRS. ¿Sí? Si los dos están positivos, el eje está bien, no está desviado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan del dibujito, ¿sí? Del sistema sexagesimal, D1 estaba acá en 0 grados y ABF estaba acá abajo en 90 grados. Y el eje cardíaco se dirige así, así y así. Como ven, el eje se acerca a D1 y por eso tengo que tener una deflexión positiva. Y el eje también va para abajo, se acerca a BF, entonces la deflexión tiene que ser positiva. Si ustedes, por ejemplo, tendrían un eje para allá, tendrían un eje desviado a la izquierda. Y si tienen un eje para acá, tienen un eje desviado a la derecha. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Bueno, yo les digo, siempre el eje va para la izquierda y va para abajo. Va para abajo y va para la izquierda. Se acerca de uno y se acerca a ABF. Si el eje está para allá, desviado a la izquierda, por ejemplo, porque tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo, sí se va para la izquierda. Si se acerca de uno, sí se va para la izquierda. O sea, el eje va a estar así. O sea que sí se acerca de uno, o sea que sí va a ser positivo, pero se está alejando de ABF, o sea que va a ser negativo. Por lo tanto, si ustedes en el electro, acá, en su electro, ven que D1 se dibuja positivo, pero que ABF se está dibujando negativo, significa que se aleja de ABF, pero se está acercando a D1. Por lo tanto, se acerca a D1, pero se aleja de ABF. Está desviado a la izquierda. ¿Estamos? Ese es un eje desviado a la izquierda, por ejemplo, en una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En un agrandamiento del ventrículo izquierdo, el eje va a la izquierda. ¿Cómo me doy cuenta en el electro? Porque D1 se dibuja positivo, pero ABF se está dibujando negativo. O sea que se está yendo para arriba y para la izquierda. Hay un eje desviado a la izquierda.
Eso sucede cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un eje desviado a la derecha? El eje va a estar desviado a la derecha, entonces va a ir así. Se va a acercar a ABF, pero no está cerca de D1. Entonces, ¿cómo va a ser D1? ¿Negativo o positivo? Negativo. Bien, va a ser un QRS hacia abajo, uno negativo. ¿Y ABF? Positivo. Positivo, muy bien, porque el eje está desviado a la derecha, pero está yendo abajo y a la derecha. Como va abajo, se va a acercar a ABF, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir a ver el electro, por ejemplo. En este electro, ustedes tienen D1, el QRS está para arriba, está positivo. Y ABF, el QRS está para arriba. Los dos están positivos, el eje es normal. Ahora, si en ABF me aparecería negativo, ya tendría una desviación a la izquierda, porque te está yendo para arriba. Y si D1 estaría negativo, tengo un eje desviado a la derecha. Entonces, para determinar dónde está el eje, chicos, lo único que tienen que hacer, no usen esas fórmulas raras de perpendiculares, yo no las uso. Directamente agarran y se fijan cómo está D1 y cómo está BF. Si los dos están positivos, está todo bien y el eje está en normales condiciones. Si no, el eje va a estar desviado. Y, por ejemplo, también tienen una situación de desviación extrema, ¿sí? Entonces, yo tenía acá el eje. Si el eje se iba así para arriba y para la izquierda, tenía una desviación a la izquierda. Acá D1 va a ser positivo, pero ABF va a ser negativo. Si el eje está desviado para la derecha, sí se va para la derecha, pero también para abajo. O sea, se está acercando a ABF. Entonces va a ser positivo, pero D1 va a ser negativo. Y hay otro caso en donde el eje está así, para arriba y para la derecha. Eso se llama desviación extrema. Y ahí los dos van a estar negativos. Entonces, cuando el eje se va a la izquierda, cuando yo tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando el eje se va a la derecha, cuando yo tengo una hipertrofia del ventrículo derecho. Y cuando el eje tiene una desviación extrema, cuando el paciente tiene dextrocardia. O sea que está todo hacia la derecha el corazón. Con el corazón se formó hacia la derecha. Eso se llama dextrocardia. Eso para que no se olviden, ¿sí? Entonces, chicos, les pregunto, si el eje, no vean eso, si el eje está desviado a la izquierda, ¿cómo me doy cuenta? Porque va a estar de uno positivo y ABF negativo. Excelente, muy bien. A la izquierda se va para arriba y a la izquierda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el eje está desviado a la derecha? ¿Cómo me doy cuenta? Negativo de uno y positivo a B. Bien, excelente. ¿Y si tiene una desviación extrema? Ambos Los negativos. dos negativos. Bien, excelente. Entonces, si ustedes tienen acá un eje normal, ya saben que está entre menos 30 grados y más 90. ¿Cómo sé que está entre menos 30 y más 90? Porque está acá, ¿sí? Entre menos 30, acuérdense que es un poquito más arriba, y 90 grados. Y ese eje es normal. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque D1 está positivo y ABF también está positivo. Muy bien. Entonces, recordando, lo primero que tengo que hacer es determinar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Fijándome una onda R que coincida con la línea gruesa y cada línea gruesa que sigue tiene su propio número. Donde caiga el QRS va a ser la frecuencia cardíaca. Si no, cuento la cantidad de cuadrados pequeños entre una onda R y la siguiente y divido 1500 en esa cantidad de cuadrados pequeños. Solo para ritmos regulares.
Segundo, determino que el ritmo sea sinusal. ¿Cómo? Fijándome de las 4 condiciones que tienen que tener sí o sí para que el ritmo sea sinusal. Que las ondas P sean positivas y negativas allá, que cada onda P sea seguida de un QRS, que los intervalos sean regulares y que el intervalo PR mida de 0,12 a 0,20 segundos. Lo tercero, determino el eje mirando D1 y ABF, y los dos tienen que ser positivos. Y en cuarto lugar, voy a analizar cada onda, cada segmento, cada intervalo y el complejo QRS. Tiene que estar la frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Tiene que ser el ritmo sinusal. Y el eje tiene que estar entre menos 30 grados y más 90 grados. Y eso me doy cuenta porque, sí, mi amor. Perdón. Sí, mi amor. He visto una cosa que a la izquierda, o sea, cuando hay negativo ABF y positivo D1, hay que ver en D2. Si D2 está positivo es normal y si es negativo es que está desviado a la izquierda. Claro, ¿Cómo sería eso? porque muchas veces vos tenés pacientes que son, por ejemplo, brevilíneos o longilíneos. Vos imaginate yo soy bien brevilínea, soy petiza y tengo la espalda ancha. ¿Cómo será la posición de mi corazón? Bien horizontal. Entonces mi eje tiende a estar desviado a la izquierda. Entonces vos, para fijarte si es por mi configuración o si realmente tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, te fijas en D2. D2 tiene que ser positivo. Si está negativo, tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Me entendés? Eso pasa en pacientes brevilíneos o que son gorditos también. En cambio, en paciente longilíneo, ¿cómo tiene que ser su corazón? Alargado y caer e irse un poco el eje para la derecha. ¿Me entendés? Pero en los pacientes brevilíneos pasa eso. En pacientes brevilíneos o gorditos aparecen ondas T negativas, sobre todo en D2, en D3, o en pacientes brevilíneos también el corazón tiende a horizontalizarse y parecería que el eje está desviado a la izquierda. Puede ser tan lo brevilíneo y tan horizontalizado el corazón que capaz que ABF te da negativo. Pero si vas y te fijas en D2 y está negativo también, es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si no, era solamente la posición. ¿Estamos, amor? Sí, Mac. Gracias. No, de nada, amor. Entonces siempre fíjense que pueden tener variaciones anatómicas. Por eso es muy importante saber a qué paciente le estoy haciendo el electro. Cuando son pacientes gorditos, tienen ondas T negativas en D3. Entonces ustedes piensan que es una isquemia, porque también puede aparecer en D2, y justo son las dos del cara inferior. Pero no, chicos, en los pacientes gorditos es normal que aparezcan ondas T negativas en D2 y en D3. Y en pacientes brevilíneos, el corazón está horizontal, entonces parecería que está desviado a la izquierda el eje, pero no, es solamente la posición. ¿Cómo confirman eso? Con D2. Si D2 es negativo, está realmente desviado el eje. Si D2 es positivo y ustedes dudan de una hipertrofia o de la posición, era la posición nada más del corazón porque el paciente es brevilíneo. Bien. Entonces, decime, mi amor. Si es que el ritmo no es sinusal, ¿se le diría directamente arritmia o ritmo alterado? Sí, si el ritmo no es sinusal, es una arritmia. Vos podés tener diferentes arritmias. Hay arritmias que son sinusales. Por ejemplo, una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal. Ahí, como el ritmo es sinusal, vas a tener las 4 condiciones que se están cumpliendo, pero vas a tener taquicardia o bradicardia. En cambio, si vos tenés una arritmia, por ejemplo, si yo te digo un bloqueo AB, era una arritmia. ¿Cómo te vas a dar cuenta que el ritmo no es sinusal? ¿Qué aparece en un bloqueo AB? ¿Qué parte está alterada? PR se alarga. Bien, excelente. Si ustedes tienen un bloqueo, se alarga la conducción. Entonces el PR va a medir más de 0,20 segundos. Entonces ya el ritmo no es sinusal, porque no se está cumpliendo una de las condiciones que era que tiene que ser de 0,12 a 0,20. Después, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen, no sé, una fibrilación auricular? ¿Qué alteración tienen en el electro?
No tiene Desaparecen onda las P. ondas P. Ah, Bien, no una hay onda ondas F. P. Bien, no hay ondas P, aparecen las ondas F. ¿Y cómo es el ritmo? ¿Es regular o irregular? Irregular. Irregular, entonces no se cumple una de las condiciones. Entonces, si ustedes no encuentran el ritmo sinusal, dicen, es una arritmia. Bueno, ¿es una arritmia de origen sinusal o no? ¿Me entienden? Entonces, si ustedes encuentran, por ejemplo, que las ondas P no son positivas, que no hay ondas P, que una onda P es seguida de la otra, sí, directamente dicen es una arritmia. Ustedes acuérdense que también hay arritmias sinusales y después hay otras arritmias que ya no son sinusales. Cuando no se cumple alguna de las condiciones va a ser una arritmia que no es sinusal. ¿Estamos, amor? Bien, bien, gracias. Bien, entonces acá en las alteraciones, por ejemplo, en el primer paso podemos encontrar taquicardia o bradicardia como alteraciones. En el segundo paso podemos encontrar una arritmia. En el tercer paso, un eje desviado. Y en el cuarto paso, bueno, muchas patologías porque tienen ondas que pueden cambiar, segmentos, intervalos, etc. Entonces, primero se fijan en la frecuencia cardíaca. Puede estar normal o pueden tener taquicardia o bradicardia. Por ejemplo, una taquicardia aparece una FA descompensada, en un flutter. Una taquicardia también puede aparecer en un shock, etc. Y bradicardia en el bloqueo AB completo, sobre todo. El ritmo sinusal. Cuando no encuentran alguna de esas 4 características, tienen una arritmia que no es sinusal. O sea, no es taquicardia ni bradicardia sinusal. Será una arritmia extrasinusal. Tercero, se fijan el eje. Puede estar desviado a la izquierda, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, o desviado a la derecha cuando sea grande el ventrículo derecho. Y también pueden tener una desviación extrema en una dextrocardia. Y en el cuarto paso pueden tener muchas alteraciones porque ahí van a ver cada onda, cada segmento y cada intervalo. Entonces, van a empezar a ver cada onda, cada segmento y cada intervalo. Esta es la onda P. La onda P tiene sus características normales. Por ejemplo, la onda P es positiva en D2, en D3, en ABF, es negativa en ABR y es bifásica en B1 y en B2. ¿Sí? Esas son las características de la onda P. Ya debí escribir en negro, no se ve bien. Entonces, acuérdense, la onda P es positiva en ciertas derivaciones, negativa en ABR y es bifásica en B1 y en B2. O sea, tiene una onda positiva y una parte negativa, una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Y para estudiarla, yo les aconsejo que la estudien en D1 o en D2, que se ve mejor, ¿sí? Tiene una forma redondeada, ¿sí? La primera mitad correspondía a la contracción de ¿qué aurícula? Derecho. Bien, a la aurícula derecha. Y la segunda mitad corresponde a lo que sería la contracción de la aurícula izquierda, ¿sí? Y esa onda P tiene que tener una duración, ¿sí? De hasta 0,12 segundos y una amplitud de hasta 0,25 milivoltios. O sea que tiene que durar más o menos hasta 2 cuadraditos pequeños y medio, ¿sí? Así, 2 cuadraditos pequeños y medio, y también 2 cuadraditos y medio pequeños de altura, ¿sí? Porque tienen 0,04, si son 2 ya tienen 0,08 y si son 3 tienen 0,12. Y acá tienen 0,10 milivoltios, 0,20 y medio 0,25. Entonces tiene que medir la onda P ahí en D1, en D2, donde ustedes la estudian, hasta 2 cuadraditos y medio de ancho por hasta 2 cuadraditos y medio de alto.
pueden tener una onda P que sea alta o una onda P que sea ancha, ¿sí? La onda P alta se produce cuando hay un agrandamiento de la aurícula derecha. Y la onda P ancha se produce cuando hay un agrandamiento de la aurícula izquierda. Entonces, esas son las dos patologías. También puede faltar la onda P, por ejemplo, en la fibrilación auricular. O pueden aparecer ondas P negativas, así en forma de serrucho, en el flatter auricular. Y esas son las patologías que pueden tener, ¿sí? Repito, puede ser ancha la onda P, o sea, durar más de 0,12. Eso ocurre cuando se agranda la aurícula izquierda. ¿En qué patología se puede agrandar la aurícula izquierda, por ejemplo? En Estenosis la mitral, insuficiencia insuficiencia. mitral. Bien, excelente. Muy bien, excelente. En la estenosis mitral, por eso también se llama onda P mitrale. Excelente. ¿Y cuándo se puede agrandar la aurícula derecha, por ejemplo? Lo mismo, pero del otro lado, o sea, una estenosis tricuspidia, ¿sí? Ahí se va a agrandar la aurícula derecha. O bien puede ser un problema pulmonar también en el corazón derecho. Entonces, ¿qué patologías podemos encontrar acá en la onda P? Bueno, lo normal es que dure hasta 0,12 y tenga una amplitud de hasta 0,25 milivoltios. Si es más ancha, pienso en patología mitral, o sea, en un agrandamiento de la aurícula izquierda. Y si es más alta, voy a pensar en un agrandamiento de la aurícula derecha. Si no está la onda P, desaparece la onda P cuando no hay contracción auricular, o sea, en una fibrilación auricular. Y si está reemplazada por los dientes de sierra, el serrucho, piensan en un flatter auricular. Maca, cuando es agrandamiento, ¿es hipertrofia o dilatación? ¿Cualquiera de las Sí, dos? O... sí, amor, más bien hipertrofia no se usa en aurícula porque es tan finita la pared que directamente vos decís agrandamiento de la aurícula izquierda y te refería a dilatación, porque es muy finita Ujú. la pared de las aurículas, entonces ellas no se hipertrofian. En cambio, cuando vos hablas del ventrículo izquierdo, sí podés hablar de hipertrofia o de dilatación. Ya sea hipertrofia o dilatación, te lo van a desviar el eje a la izquierda, si está agrandado o hipertrofiado el ventrículo izquierdo. O sea, si está dilatado o hipertrofiado, te desvía el eje a la izquierda. En cambio, en las aurículas es muy finita la masa muscular, entonces no hablamos de hipertrofia, sino que hablamos de dilatación. Bien. Muy bien. Entonces, ustedes piensen, chicos, a ver acá, vamos a borrar esto y vamos a poner una nueva. Miren acá, si ustedes tienen una onda P, por ejemplo, un agrandamiento de la aurícula derecha, porque tienen una estenosis tricuspidia, por ejemplo, y se agrandó la aurícula derecha, va a estar muy alta la onda P, porque se agranda la aurícula derecha y después cae bien la aurícula izquierda, entonces aumenta mucho la altura. En cambio, si yo tengo un agrandamiento de la aurícula izquierda, primero la aurícula derecha está bien y después está la aurícula izquierda y por eso se hace ancha. Miren de nuevo, si se agranda la aurícula izquierda, por ejemplo, en la estenosis mitral, ¿sí? Si se agranda la aurícula izquierda, por ejemplo, en la estenosis mitral, primero la aurícula derecha se contrae bien, pero después tienen más masa en la aurícula izquierda, entonces se dibuja la segunda parte más alta y más ancha. Entonces se hace ancha y tiene esa forma de M. Por eso se llama onda P, M o también mitrale, porque ocurre en la estenosis mitral. Entonces, si ustedes ven una onda P, así con forma de M, es porque se agrandó la aurícula izquierda. Entonces se forma una segunda onda donde estaba la aurícula izquierda. En cambio, en la aurícula derecha, ustedes van a tener ya amplia desde el inicio. Se agranda mucho la aurícula derecha y ya cae la tinta, ¿me entienden? Va a caer, como decir, el pincel del electro. Ya ha subido mucho, tiene que caer.
Entonces acá no está agrandada la aurícula izquierda, pero acá había terminado el trazo, entonces va a caer así, y por eso me queda alta. Entonces la onda P alta es cuando hay agrandamiento de la aurícula derecha, y la onda P ancha es cuando hay agrandamiento de la aurícula izquierda. Onda P mitrale es la onda P en forma de M que ocurre en la estenosis mitral y que es bien ancha. Y la onda P alta ocurre cuando hay un agrandamiento de la aurícula derecha. Entonces puede ser más alta o más ancha. Puede aumentar su duración o puede aumentar su amplitud. Bien, luego de la onda P, ¿quién sigue? El PR. Bien, el PR. Y directamente ustedes van a estudiar la duración de todo el intervalo, ¿sí? Cuando dicen intervalo PR. ¿Por qué se llama intervalo y no se llama segmento? Comprende la onda P y hasta el inicio del QRS, digamos. Muy bien, excelente. Entonces, el intervalo PR, como se llama intervalo, incluye una onda más un segmento. Entonces van a tener la onda P y el segmento PR. Y ese intervalo duraba de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Qué pasa si dura menos? Pueden pensar. El de preexcitación, que no es. Bien, excelente, muy bien. Entonces, muy bien, excelente. Si yo tengo un intervalo PR menor a 0,12 segundos, es porque, boom, se contraen las aurículas y al toque, boom, se contraen los ventrículos. Entonces no hay una pausa entre las dos. Ese PR está corto, ¿sí? Este PR está corto. Ese se llama síndrome de preexcitación. ¿Qué ejemplo habíamos visto? El de Wolf Parkinson. Excelente, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en donde había una vía alternativa que se llamaba As de Kent. Entonces pasaba rápido el impulso y por eso se daba la preexcitación, ¿sí? Entonces acuérdense de eso. Si el intervalo mide menos de 0,12 segundos, este intervalo está muy cortito, hay un síndrome de preexcitación. Ejemplo, el Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación. Y si dura más de 0,20, Los bloqueos. bien, excelente, ¿sí? Sí, imagínense que se contrae la onda P. Pausa, 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 hasta que se acuerda y se contrae el ventrículo, ¿sí? Entonces acá, perdón, sería acá, este intervalo PR está alargado, o sea, dura más de 0,20 segundos. Y eso ocurre en el bloqueo, ¿sí? Sobre todo en el bloqueo de primer grado. Ahí se veía mucho el alargamiento del PR, ¿sí? O sea, no era un bloqueo completo, era un bloqueo parcial, solamente se alargaba el PR, pero cada vez que había una onda P, luego había una onda QRS. Cada vez que había una onda P, había un QRS. Cada vez que había una onda P, había un QRS, ¿sí? Entonces, ese intervalo PR está, porque es un bloqueo parcial, por eso no se hacía tratamiento, a menos que tenga muchos síntomas el paciente y se ponía un marcapasos. Pero si el PR dura menos de 0,12 es un síndrome de preexcitación y si dura más de 0,20 es un bloqueo, sobre todo el bloqueo de primer grado. En el MOVIS tipo 1 se alargaba progresivamente. Entonces también puedo verlo en el segundo grado MOVIS tipo 1.
pero se va alargando progresivamente hasta que hay un bloqueo total y una onda P se seguía de otra onda P. En el MOVIX tipo 2 había un bloqueo repentino. Entonces ahí está normal el PR, normal, 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 hasta que de repente hay un bloqueo. Y en el bloqueo AB completo había una disociación total. Los aurículos hacían lo que querían, entonces yo tengo una frecuencia de ondas P y los ventrículos hacían lo que querían, entonces tengo una frecuencia de QRS. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si la onda P está alta, se agrandó la aurícula derecha. Si está ancha, se agrandó la aurícula izquierda. Si no está, pensar en FA. Y si hay dientes de serrucho o dientes de sierra, pienso en un flatter. Si el PR está corto, pienso en una preexcitación, como en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. También aparecía la onda delta, acuérdense. Y si el PR está largo, puedo pensar en un bloqueo AB de primer grado o en uno de segundo grado, MOVIX tipo 1, que también se llama tipo Weckenbach. Si les dicen directamente Weckenbach, piensen en MOVIX tipo 1. Bien, entonces ya hemos visto la onda P y hemos visto este segmento y los dos juntos se llaman intervalo. Y de ahí tengo el QRS. Lo más importante del QRS no es tanto la amplitud, sino el ancho, ¿sí? Entonces, tenemos acá el complejo QRS. Este complejo QRS tiene una onda Q pequeña, una onda R positiva y una onda R negativa y luego vuelve. Entonces tengo una onda Q, una onda R y una onda S. Este complejo QRS implica la despolarización del septo y la despolarización tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y tiene que tener un ancho, o sea, una duración de hasta 0,11 segundos. En algunos libros aparece hasta 0,10. Bueno, 0,11. Ya 0,12 implica que el QRS está ancho, ¿sí? Entonces, pongamos acá para no equivocarnos, la duración del QRS tiene que ser hasta 0,11 segundos. O sea, menos de cuántos cuadraditos. Menos de 3. Bien, excelente. Duración de hasta 0,11 segundos, o sea, menos de 3 cuadraditos pequeños. ¿Sí? Ustedes van a ver cuánto dura desde que inicia la onda Q hasta que está terminando la S. Si está ancho el QRS, pueden ser, no sé, muchas circunstancias. Por ejemplo, se ensancha el QRS en un bloqueo de rama, se ensancha el QRS en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y lo más importante, se ensancha el QRS en las taquicardias ventriculares. Hemos dicho que no tanto taquicardias, sino más bien arritmias ventriculares. Entonces, se puede ensanchar en muchos casos, que quizá haya un bloqueo de rama, un Wolff-Parkinson-White o una arritmia ventricular. Si las arritmias eran supraventriculares, o sea, las arritmias eran de arriba, el QRS era finito, era estrecho, era menor a 0,11. Pero si el problema está abajo, los ventrículos tardan en contraerse, entonces ahí tenemos una arritmia ventricular y el QRS se ensancha, ¿sí? Y eso es muy grave, chicos. Una fibrilación ventricular, tienen que desfibrilarlo el paciente. Una taquicardia ventricular que puede ser monomórfica o polimórfica, que habíamos visto en arritmias. Eso repasen, por favor. Entonces podemos tener diferentes circunstancias. Por ejemplo, podemos tener una taquicardia supraventricular. Si tengo una taquicardia supraventricular, el problema es arriba, supraventricular, ¿cómo va a estar el QRS? Estrecho o normal, ¿no? Bien, normal o estrecho. Entonces van a estar así. Por ejemplo, una FA o una taquicardia, una taquicardia supraventricular paroxística, por ejemplo, o un flatter auricular. Todos son problemas arriba. Entonces el QRS está estrecho.
En cambio, si yo hablo de una taquicardia ventricular, ¿cómo va a estar el QRS? Ancho. Bien. Puedo tener, por ejemplo, esto, puedo tener esto, ¿sí? ¿Ven que acá todos los QRS son iguales? Se llama taquicardia ventricular monomórfica, porque todos son iguales. Entonces, monomórfica. Y acá todos los QRS son distintos, entonces se llama taquicardia ventricular polimórfica. ¿Qué me indica uno o la otra, chicos? O sea, si yo tengo una taquicardia ventricular monomórfica, todos los QRS van a ser iguales. Intenté dibujar lo más iguales posible. Entonces, si la taquicardia ventricular es monomórfica, significa que todos los impulsos vienen del mismo foco. Por eso todos los QRS son iguales. Entonces, todos los impulsos vienen del mismo foco, que puede ser un infarto viejo. Los infartos viejos funcionan como puntos de reentrada. Entonces va un impulso y se mete, 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 y primero da extrasístoles, pero después las extrasístoles se hacen continuadas, entonces aparece esa taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Si está con pulso, ustedes le pueden hacer una cardioversión, pero si está sin pulso, van a hacer una desfibrilación. Y la taquicardia ventricular polimórfica tiene QRS distintos. También se llama torsada de la punta o torsada de Pointes. ¿Y por qué los QRS son distintos? Porque son distintos focos. Bien, excelente, muy bien, excelente, amor. Porque vienen de focos distintos. Ahí hay múltiples focos en los ventrículos. La fibrilación ventricular, por ejemplo, también va a ser así, toda irregular, todos los QRS anchos y todos diferentes. Hay unos criterios para que ustedes diferencien una taquicardia ventricular polimórfica de una fibrilación ventricular, porque son parecidas, pero no tienen que saberlo. Eso lo vemos más adelante, si ustedes hacen alguna residencia, lo van a ver en clínica o en cardio, en nefro, pero bueno, son criterios para determinar la diferencia, porque estas dos son bien parecidas, esta no. Estas son bien QRS iguales, vos sabés que es una taquicardia ventricular monomórfica. Viene de un solo punto, seguro tiene un infarto hace unos años paciente, o hace unos meses. En cambio, si son los QRS distintos, vos tenés que ver si es una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Y para eso hay criterios para diferenciar esas dos, pero no tienen que saberlos. Si el paciente no tiene pulso, hacen desfibrilación. Si tiene también una fibrilación ventricular, hacen desfibrilación. Pero si tienen esta taquicardia bonita, todos iguales, y el paciente tiene pulso, hacen una cardioversión eléctrica. Igual que en la fibrilación auricular, hacen con un voltaje distinto, pero tienen que hacer cardioversión eléctrica, sí o sí ahí. Farmacológica no, porque esto es más grave, tienen que hacer una cardioversión eléctrica, ¿sí? Y la torsada de la punta, ¿por qué se daba? ¿Se relacionaba con quién? La torsada de la punta. En la teórica de Santos dice algo del, no sé si tiene que ver, pero el síndrome de QT largo, congénito, algo Excelente, así. excelente, muy bien, excelente, excelente. Se da por un QT largo, que se da generalmente en una hipocalcemia, en una hipocalemia, en una hipomagnesemia. Cuando bajan los electrolitos se alarga el QT, o sea, el intervalo QT. Y cuando se alarga el QT aparece la torsada de la punta. No se olviden. La torsada de la punta se dio por un QT largo. También puede ser por antiarrítmicos. Vos le das al paciente un fármaco, pero justo para evitar una arritmia, pero después generar otra. Entonces hay fármacos que te alargan el QT también. Muy bien, excelente. Entonces ya hemos visto la onda P, el intervalo, con eso si está largo hay un bloqueo, si está corto hay una preexcitación. Y del QRS lo más importante es saber la amplitud, que dure hasta 0,11 segundos. Si dura más, si el QRS está ancho, quizás es porque tenga un bloqueo de rama ese paciente, quizás es porque tenga, por ejemplo, un síndrome de Wolff-Parkinson-White con la onda delta, entonces la onda delta lo ensanchaba el QRS
O quizás que haya esto, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ¿sí? Por otra parte, acuérdense que yo tenía un índice que se llamaba índice de Sokolov, que era para ver si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tienen que sumar el voltaje, en realidad no el voltaje, sino la amplitud de la onda S en B1 más la amplitud de la onda R en B5 o B6, donde sea más grande. Entonces van a B1. B1 era negativo. En cambio B6 era positivo. ¿Sí? B1 era negativo porque el eje se iba alejando de B1 y se acercaba a B6. Acuérdense que acá tienen B1 y acá tienen B6. Entonces, el eje hace esto. Se aleja de B1, entonces es negativo, y se acerca a B6 y es positivo. Entonces, sumo esa onda S en B1 y esa onda R en B5 y B6, o B6, donde esté grande. Y esa suma tenía que ser menor a 35 milímetros. Si es mayor, tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Menor o igual a 35. Si yo tengo más de 35 milímetros, entre la sumatoria de esa onda S y esa onda R, tengo que contar los cuadraditos. Cada cuadradito mide 1 milímetro. Entonces cuento cuántos cuadraditos hay para abajo acá, capaz que haya, no sé, 20 cuadraditos pequeños acá, y cuántos cuadraditos hay para allá, capaz que haya 18. Entonces 20 más 18 es 38, entonces hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso se llama índice de Sokolov, o lo llaman también Sokolov-Lyon. Hay una pregunta de eso en los choice de Santos. El índice de Sokolov les sirve a ustedes para ver si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. También hay un índice así para el ventrículo derecho, pero no lo enseñan, ¿sí? Entonces, índice de Sokolov es para ver si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, se fijan en el ancho del QRS, que tiene que ser hasta 0,11, y en cuanto a la amplitud, suman la amplitud para abajo en B1 con la amplitud para arriba en B5 o en B6, donde esté más alta, y esa suma me tiene que dar hasta 35. Si me da más de 35, tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Vamos entendiendo? Sí, me acabo. Bien, genial, genial. Genial, genial. Muy bien. Luego acuérdense que el segmento ST tiene que ser isoeléctrico. Si se eleva el ST, ¿qué teníamos? Síndrome coronario agudo. Bien, un síndrome coronario agudo, específicamente un infarto transmural. Entonces, si está elevado el ST, toda la arteria está tapada. Toda la arteria está tapada. Ya la tengo que desobstruir poniéndole doble antiagregación, el anticoagulante, la estatina, el enalapril, y abrir la arteria con una angioplastía o con fibrinolíticos. Y si está descendido el ST, podía ser, bueno, por ejemplo, una intoxicación con digoxina. Si hay intoxicación con digoxina, se dibuja esa cubeta digitálica, porque desciende el ST y se dibuja así como una cubeta. O bien un infarto subendocárdico. También podía ser una imagen especular de la elevación del ST atrás, ¿sí? Entonces, si se eleva el ST, está tapada la arteria. También se eleva el ST en la pericarditis. Entonces, si está elevado el ST y el dolor es opresivo, tengo muchos factores de riesgo, es un infarto.
En cambio, si se eleva el ST, pero el dolor es punzante en un paciente más joven y ha tenido una infección viral hace poco, es una pericarditis aguda. Además, en el infarto se eleva el ST en cierta zona. En la pericarditis se eleva el ST de manera generalizada. Y el descenso del ST puede ser una intoxicación digitálica, o sea, con digoxina, puede ser un infarto subendocárdico también, o bien puede ser el espejo. Acuérdense que si yo tenía un infarto posterior, se dibujaba adelante como todo lo contrario. En vez de ver un ascenso del ST adelante, había un descenso del ST. Entonces el ST tiene que ser isoeléctrico. Si asciende o desciende, ya eso es patológico. ¿Y tiene alguna medida así como los otros? Ah, O sea, justito, sí. Justito iba a decir eso, me has leído la mente. Y se considera el punto de corte 2 milímetros. O sea, tiene que hacer un descenso de por lo menos 2 cuadraditos para decir es significativo ese descenso. Si desciende un cuadradito y encima en una derivación, eso no es un infarto, chicos. Tiene que descender o ascender el ST por lo menos 2 cuadraditos en 2 o más derivaciones. Y tienen que estar relacionadas. Elevación del ST en D2, D3 y ABF. ¿Dónde está el infarto ahí? la cara inferior. Cara anterior. Bien. En la cara inferior entonces está obstruida la coronaria derecha, porque la coronaria derecha era la que me irrigaba la cara inferior. Si tengo elevación del ST en B1 y en B2, ¿dónde está el infarto? En el septo. En el septo. Entonces, ¿qué arteria está tapada? La descendente anterior, que era la que empezaba ahí por arribita del septo. En cambio, por ejemplo, si se eleva el ST en D1 y ABL, es un infarto de cara lateral alta y estará tapada la circunfleja. Entonces, tiene que ser, a ver, no puede estar elevado el ST solo en D2 y nada más. Bueno, eso no es un infarto, tiene que ser en 2, D3 y ABF, en derivaciones relacionadas, ¿sí? Ahora voy a mandar algunos electros de pacientes. A mí me persiguen esos infartos, así que tengo un montón de electros de infartados. No sé, yo creo que me iba mandando señales del destino para decir, tenés que hacer cardiología. Mira todos los infartos que te llegan. Bueno, una señal. Y bueno, el ST tiene que ser isoeléctrico. Y algo importante, ¿sí? De la onda T es que es asimétrica. Tiene un ascenso lento, pero un descenso rápido. Acuérdense de la vida. Es difícil ascender, pero uno cae rápido. Si no, no me acuerdo yo. Entonces tiene un ascenso bien lento y un descenso rápido. Es asimétrica, no son las dos mitades iguales, ¿sí? Si se hace simétrica o se hace negativa, pensar en isquemia, ¿sí? Entonces la onda T, más allá de la amplitud o lo ancho, no importa. Siempre tienen que ver que sea positiva, en las derivaciones positivas, obviamente en ABR va a ser negativa, tiene que ser positiva la onda T y tiene que ser asimétrica, con un ascenso bien lento y un descenso que tiene que ser rápido. Y si se hace simétrica, o sea, si las dos mitades son iguales, o por ejemplo, se aplana o se hace negativa, pensar en una isquemia. También se aplana la onda T, por ejemplo, y se hace negativa en trastornos del potasio, ¿sí? Cuando el potasio está bajo, además de que se alarga el QT, lo que pasa, digamos, eso lo vamos a ver en nefro esta semana, pero cuando baja el potasio, todo va más lento y la onda T se empieza a aplanar hasta que se hace negativa. También en la isquemia pueden aparecer ondas T negativas. En el infarto ya se eleva el ST, pero primero hay una isquemia y eso se va a ver en ondas T negativas. Y cuando el infarto ya se ha evolucionado, chicos, ¿qué van a ver? Las Q, las ondas
no. Bien. ¿El QS? Algo así, ¿no? Bien, QS bien, no es- excelente, muy bien. Ondas Q patológicas, muy bien, puede aparecer en forma de QS, excelente. Entonces, primero hay una isquemia. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? La onda T primero se va a hacer simétrica y después va a ser negativa. Nunca llegan así, chicos, ya llegan con la elevación del ST, ¿sí? O si no, sin nada. Pero es raro ver ondas T negativas. A mí nunca me pasó. Entonces, la onda T primero se hace simétrica y negativa, de ahí asciende el ST, y al último, ya con el infarto está evolucionado, la onda Q se hace patológica. O sea, la onda Q se hace muy profunda. ¿Sí? La amplitud negativa es muy marcada y dura más tiempo. Entonces se hace profunda y dura más tiempo. Es un infarto evolucionado, ya no vale la pena hacer una angioplastía de urgencia, pues ya pasó, ya está muerto el músculo ese, pero sí hay que estudiarlo a ese paciente, porque así como tuvo tapada esa arteria, seguramente tiene otras tapadas. Entonces hay que hacerle un ecocardiograma, ¿sí? Una perfusión para ver dónde está el problema. Y bueno, esto es lo más importante. Entonces, onda P se tienen que acordar cuando no está, cuando es reemplazada por esas dientes de sierra, cuando se hace alto, cuando se hace ancha. El intervalo PR, cuando es corto, preexcitación, cuando es largo, un bloqueo. Luego tienen el QRS que tiene que durar hasta 0,11. Si dura más, tenemos el ensanchamiento del QRS. Por ejemplo, se ensancha el QRS en trastornos del potasio, en trastornos del calcio, en bloqueos de rama, en taquicardias ventriculares. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White hay un ensanchamiento inicial del QRS por la onda delta. El ST tiene que ser isoeléctrico. Si asciende por lo menos 2 cuadraditos o desciende 2 cuadraditos, es significativo, y en 2 o más derivaciones. Y la onda T tiene que ser asimétrica, y si se hace simétrica o negativa, pensar en isquemia o también en trastornos del potasio sobre todo. Y acuérdense que el QT largo genera la torsada de la punta o la torsada de Pointes, que también se llama taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, hay que corregir el defecto de base. Fijarse por qué tiene el QT largo, capaz que sea por una hipopotasemia o una hipocalcemia. Entonces le van a medir los electrolitos al paciente. ¿Cuánto era para que sea significativo esos dos cuadraditos pequeños y eso equivale a cuántos milivoltios? Y serían 0,2, ¿me entendés? Porque 0,2. cada uno, vos Bien. tenés que agarrar y fíjate en el punto J, mi amor. Mira, acá vos tenés el punto J. A ver, ¿dónde he dibujado? Bueno, acá por ejemplo, este puntito se llama punto J, justo este puntito. Ese punto J es el que vos le tenés que prestar atención. Si ese punto J, que es el punto en donde está por iniciar el segmento ST, está alto, por lo menos arriba de 2 cuadraditos, está elevado el ST. Y también así puede descender. Al punto J tenés que prestarle atención. Bien. Bueno, de 10, chicas. Bueno, mañana vamos a ver cómo se ve un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, un síndrome coronario agudo. También vamos a ver las hipo y las hiperpotasemias, pero que vamos a ver mejor en nefro. Eso va a durar 45 minutos. Y los otros 45 minutos vamos a ver nefro ya. ¿Estamos? Dale, Maca, ¿cómo serán los horarios de esta semana? ¿A las Todos a 9? las 9:30, excepto creo que una de las alumnas me había pedido que empecemos 9:45 el martes. Ajá, dale, Pero siempre 9:30. dale. Dale, y le puedes decir a Flor que, no sé si ya subió las clases, hasta hace rato vi, no las había subido, pero si podía subir las clases que Bueno, ya le digo. dijo que Ya iba a le digo. subir, porfis. Ya Bueno, estábamos bien. a la Cami le tengo Dale. que decir. Ya le digo. Dale, Tranqui. dale, gracias. No, de nada. Dale, Nos porfa, vemos, chicos. también te quería pedir la otra clase de valvulopatías, porfa. Falta Bueno, la mi otra amor, ¿no está mitad. subida esa? Ay, Está qué una rica. mitad Ha sido solamente. ayer. Claro que la Cami entra a trabajar mañana.